Esto es IA al Día, un espacio donde hablamos de inteligencia artificial de forma clara, crítica y aterrizada a la vida real. Cada semana analizamos noticias, tendencias y casos reales para que puedas estar al día con esta revolución tecnológica. Este programa existe para ayudarte a entender qué está pasando, qué es señal y qué es ruido, y cómo estos cambios te impactan en tu trabajo, en las empresas y en la sociedad. Si te interesa entender la inteligencia artificial más allá de los titulares, este es tu espacio. Acompáñanos todas las semanas en IA al Día. Gracias por acompañarnos una vez más a otro episodio de IA al Día. Estamos ya en la segunda temporada, muy felices de haber regresado. Seguimos lo mismo de siempre. Jaime Figueres, Alejandro Durán y por acá Arturo Pardo. Bienvenidos, muchachos. Un gusto. Hola, hola, Arturo. Otra ya segundo episodio, muy contento. Vamos a ver cómo nos va hoy porque sí hay temas candentes. Sin lugar a dudas, hay un tema del que vamos a hablar que es un poco como un seguimiento de nuestro tema de la semana pasada, que tiene que ver con política global de alguna forma, pero el tema principal de hoy, pues es un tema que siempre genera comentarios y siempre genera dudas también. El tema principal de este episodio va a ser la generación o pérdida de empleo. Y cuando hablemos de eso, que va a ser más adelante en el episodio, vamos a ver por qué hay estudios que parece que dicen lo contrario entre ellos, ¿verdad? Parece como que se están contradiciendo o que se contraponen y que tal vez no necesariamente sea tan cierto eso, es decir, esa impresión. Todos son estudios recientes que están saliendo en una misma semana, pero parece que cuentan historias diferentes. Entonces, vamos a hablar un poco sobre qué es lo que dicen, por qué generan esa confusión, qué confianza pueden generar o qué miedo pueden provocar. Em, pero bueno, antes de eso, vamos a darle un poco seguimiento a el tema, como les decía, de gobernanza a nivel internacional. Tal vez primero que nada, cuando hablamos de gobernanza, que es un término que ya hemos usado anteriormente y que se utiliza mucho a nivel corporativo, ¿de qué estamos hablando? Solo antes de entrar ya en materia de esta semana, pero para hablar de términos importantes, ¿de qué estamos hablando cuando decimos gobernanza de la IA? Temazo. Bueno, yo creo que gobernanza es básicamente, podríamos decirlo como las reglas del juego, ¿verdad? Así lo veo yo y así lo hablo con las empresas cuando trabajamos en términos de asesoría, en términos de gobernanza. ¿Por qué? ¿Por qué las reglas del juego? Porque al final la gobernanza no es simplemente una receta que funciona para todas las empresas. Eh, Tiene que ver mucho con controles, tiene que ver mucho con políticas, tiene que ver mucho con seguridad, por supuesto, datos, personas, importantísimo, personas, tecnología. Entonces, al final, tiene que ver con intención, ¿verdad? Con visión. Eh, todos estos, digamos, partes que acabo de decir tienen que ver con el hecho de hacia dónde va una empresa y qué quiere lograr con inteligencia artificial. Creo que es una de las preguntas que yo hago primero cuando voy y trabajo con una empresa en términos corporativo para trabajar gobernanza es cuál es la intención, cuál es la visión, ¿verdad? Hacia dónde queremos, antes de pensar en cualquier tecnología, que si Cloud, que si ChatGPT, que si LLM, que si open source, que si Ujú. lo vamos a correr local, que si lo vamos a correr en la nube. Antes de todo eso, lo primero es entender cuál es la intención a dónde quiere ir la empresa. Pero de mi lado, yo creo que lo trabajo así. Entonces, para mí es básicamente eso, ¿verdad? Es poner esos estándares, esos frameworks y lo Ujú. que queramos regular en términos de empresa. Ahora, cuando se habla a nivel corporativo y estamos hablando de gobernanza, hay que incluir a tomadores de decisión, pero también a mandos medios y a los que están en proceso de formación, ¿cierto? Es decir, hay participantes que están en todos los niveles. Hay distintas capas. A ver, la explicación que da Alejandro tal vez es una forma como de resumirlo, ¿verdad? Y entiendo por qué el esfuerzo, porque sí es prácticamente una disciplina completa. Y hay muchas capas de gobernanza, ¿verdad? Tenemos la gobernanza internacional, que ahorita podemos hablar un poco del diálogo global de gobernanza día que se dio esta semana en Ginebra. Pero cuando hablamos de una empresa, esas reglas del juego que decía Alejandro, pues tienen que ver con distintas aristas que son decisiones estratégicas.
y dependiendo de esas decisiones estratégicas, no va a ser lo mismo de una empresa a la otra. ¿Verdad? Van a haber algunas empresas donde dicen, bueno, sí, queremos tener representación de todos los tomadores y las tomadoras de decisión en la mesa que define la gobernanza. Hay otras estructuras más verticales. En mi experiencia, y creo que Alejandro coincide con esto, al ser una tecnología de propósito general, pues una gobernanza que no sea horizontal tiende a ser más lenta o a generar más reproceso o generar peores prototipos. Pero sí, definitivamente tiene que ver con gestión del cambio, tiene que ver con gestión del talento humano, tiene que ver con las decisiones financieras y técnicas sobre cómo incorporar la tecnología, como la parte operativa en cuanto a tomar talento y recurso y asignarle tiempo y capital para poder hacer procesos de prototipado, de reinvención de flujos. Todo eso al final se resume en cómo nosotros en cada institución o en cada empresa decidimos jugar ese juego de la adopción de una nueva tecnología, ¿verdad? Ujú. Y lo que podemos hablar ahora seguidamente, de pronto puede tener, es en una capa tal vez más alta, Claro. que es la gobernanza a nivel nacional o a nivel de Ujú, industria, que tiene que ver más bien con, usualmente con regulación. ujú. ¿Verdad? A nivel corporativo hay reglas, pero también hay mucha innovación. A nivel internacional se suele caer en el tema de regulación cuando se habla de gobernanza, pero no necesariamente la gobernanza es lo mismo que regulación. Perfecto, sí, en realidad quería poner el contexto a nivel corporativo y tal vez a un nivel un poco más micro, digamos, antes de hablar de la gobernanza a nivel internacional, porque, Ujú. bueno, a ver, noticias recientes que dejan ver que la gobernanza a nivel global todavía está en proceso de que, no de que exista, pero tal vez sí que se defina con ciertos parámetros que tal vez hasta el día de hoy no se han estado dando. Entonces, tal vez podemos hablar, en estos días ha habido, pues, como les decía, noticias importantes. Por ejemplo, OpenAI, según reportes, propuso ceder al gobierno estadounidense una participación accionaria del 5% de la empresa, lo cual hasta ahora eso es inédito con cualquier otra empresa, digamos, privada. Y bueno, entonces marca como un precedente bastante importante. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense suspendió el acceso a los modelos más avanzados de Anthropic por motivos de exportación, eso fue hace unos días, y después revirtió esa decisión y lo restauró. Pero bueno, desde diciembre del año pasado, del 2025, la administración de Trump estableció un marco nacional de políticas de inteligencia artificial. Luego ese marco se amplió en el marzo del 2026 con un llamado explícito al Congreso estadounidense para impedir que los estados individuales estadounidenses tengan leyes de inteligencia artificial que entren en conflicto con la política federal. Y después de eso, pues bueno, hemos visto temas de limitación de contratos con Anthropic, por ejemplo, y también la limitación que tuvieron que hacer para suspender el acceso a Claude Mythos 5 y a Fable 5 también para usuarios que estuvieran fuera de Estados Unidos. Em, y después, bueno, Anthropic de nuevo empezó a restaurar el acceso, ¿verdad? Poquito después. Entonces, digamos, todos estos acontecimientos, todas estas noticias, todas en seguidilla, y lo que estaba anticipando Jaime, que es la celebración en Ginebra de la primera sesión de la ONU de su diálogo global, habla tiene un informe, contiene un informe de un panel científico independiente que está advirtiendo que las instituciones de gobernanza actuales no fueron diseñadas para una tecnología que evoluciona de manera tan rápida. Entonces, tal vez hablemos ya en términos internacionales, en qué punto está desarrollada esta gobernanza, si tal vez estos hechos, digamos, como que dicen, bueno, ponemos esta medida, luego la quitamos, demuestran que todavía no hay decisiones pues no digamos firmes, pero tal vez como con un norte claro. ¿Cuál es el estatus actual de esa gobernanza a nivel global? Yo diría que un tanto difuso. Creo que aquí es bueno recordar un poco la línea de tiempo que mencionamos la vez pasada, pero tal vez más en corto. El 2 de junio de este año, el 2026, hay una orden ejecutiva del gobierno de Donald Trump que encarga al NIST. De hecho, estaba buscando las siglas aquí, es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Y creo que para quienes trabajan más en el mundo corporativo habrán escuchado de los framework NIST que establecen como
como decía Alejandro ahora, ciertas reglas de juego de cómo utilizar tecnología o cómo adaptarla, cómo gobernarla. Entonces, esa orden ejecutiva le pide al NIST construir un proceso clasificado de evaluación de modelos de frontera, con hasta 30 días de revisión gubernamental antes del lanzamiento a socios de confianza. Entonces, por ejemplo, si Claude quiere lanzar hoy en día, no sé, Fable 5.2, presentarían esto al gobierno de forma confidencial. Tendrían 30 días el gobierno para hacer la revisión y después de eso no se lanzaría comercialmente, sino que se lanzaría a ciertos partners o socios, ¿verdad? Microsoft, AWS, etcétera, etcétera. Y después de eso a nivel comercial. En ese No, interín, ujú. ¿ah? No, iba a Bueno, decir, escuchando estos pasos, digamos, podríamos asegurar o sí. afirmar que el proceso se hace más burocrático, el proceso de lanzamiento de nuevos modelos se hace más burocrático de lo que ha venido siendo. Bueno, es que al día de hoy no ha sido burocrático, ¿verdad? Porque prácticamente la postura de este gobierno, a diferencia del gobierno de Biden, ha sido de una posición aceleracionista, que es prácticamente un laissez-faire, es deje que los laboratorios hagan lo suyo. El tema es que no se previó, ¿verdad? Y nos podemos devolver hasta un discurso de J.D. Vance en Europa hace un año, donde decía que los laboratorios estadounidenses iban a avanzar cuanto quisieran. A hoy parece que no previeron o no entendieron las leyes de escalabilidad de que estos modelos eventualmente se van a volver cada vez más inteligentes hasta prácticamente ser una amenaza de ciberseguridad o de seguridad en general para los estados. Entonces, el 2 de junio, el gobierno solicita esto. En ese interín, el 30 de junio, el departamento, perdón, durante el mes de junio se congela el lanzamiento de Fable, que es de Anthropic, y el 30 de junio el departamento de comercio levanta los controles para que ya Fable el 1 de julio pueda volver a estar disponible a nivel comercial. Entonces, ¿qué estamos viendo a nivel corporativo? Tres mecanismos de control que están surgiendo al mismo tiempo. Uno, controles de exportación, que esa fue la regla que apeló la Casa Blanca para frenar el uso de Fable. ¿Verdad? Ese es muy particular y tiene que ver más con temas de seguridad nacional. Ujú. Dos, la revisión previa del lanzamiento, que es lo que estaba construyendo NIST, que no se utilizó, sino que fue por un criterio prácticamente unilateral de la Casa Blanca de frenar el lanzamiento de Fable. Este, mm, y ahorita podemos hablar del tercero, que es la posibilidad de que el gobierno tenga participación accionaria en empresas o laboratorios de IA, que es algo que acaba de proponer OpenAI. Eh, pero dicho eso, ¿qué es lo que pasa? Y respondiendo a tu pregunta, la burocracia. El hecho que haya una evaluación técnica puede ser razonable. El problema es la opacidad de esa evaluación, porque si es un proceso clasificado, ¿cómo sabemos cómo se evaluó? ¿Con qué criterio? ¿Con qué evidencia? ¿Cómo no sabemos que el gobierno está favoreciendo una empresa sobre otra? ¿Verdad? Se vuelve muy opaco. Y eso no necesariamente es una buena señal para la multilateralidad que está buscando el mundo en este momento en cuanto a esta temática. Y ahora también dentro de los antecedentes que estábamos comentando, hay una novedad que es la participación del gobierno estadounidense como accionista de una empresa en específico, lo cual tiene un peso relevante porque termina siendo juez y parte, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de esta noticia con respecto a OpenAI ofreciendo el 5% de acciones para el gobierno estadounidense? Bueno, lo ofreció OpenAI, está en este momento, recordemos que ellos están por hacer un IPO junto con Ujú. Anthropic, ¿verdad? Que es salida a Sí. bolsa. Y creo que lo hemos mencionado muchísimo en episodios de la temporada anterior, digamos, de las consecuencias sociales y las críticas que hay contra estos laboratorios justo antes del lanzamiento. Bernie Sanders, que es un senador de centro izquierdo, bueno, él se denomina eh, socialista democrático o socialdemócrata. eh, Habrá gente que lo ve más izquierda, izquierda, yo lo veo como centro izquierda, pero bueno, eso es otro podcast. Propuso que el gobierno fuera dueño del 50% de los laboratorios para redistribuir esa riqueza a toda la población. OpenAI parece que está dando un paso. Hay que recordar que uno de los principales promotores de la política de Estados Unidos en cuanto a gobernanza se fue para OpenAI, que lo mencionamos en el episodio anterior.
Entonces, de pronto que OpenAI salga diciendo, mira, le vamos a dar un porcentaje de acciones al gobierno, puede andar muy en la línea como de mejorar su imagen, también puede andar como un primer experimento del ingreso universal, que es algo que se ha propuesto. Pero al día de hoy simplemente un statement, no es algo certero, pero pues bueno, es el primer laboratorio en mencionar algo semejante, ¿verdad? Y dar un 5% de lo que puede ser un IPO de ese calibre no es poco dinero. Muy Sí, bien. aparte de Ujú, que creo que hay un aprovechamiento tal vez en términos de la mala relación que existió, puede existir en términos de Anthropic con el gobierno, ¿verdad? OpenAI está jugando sus cartas muy inteligentemente, hay contratos de por medio, hay política pública por medio, hay inversión de por medio, o sea, el juego realmente aquí es un ajedrez. ujú. Si bien aunque los Amodei no hayan, o tal vez el interés, ¿verdad? No va por la línea tanto financiera, porque ya lo hemos comentado en episodios anteriores, el término de hacia dónde va Anthropic con todo esto. Yo creo que OpenAI sí está aprovechando sus cartas y solo el hecho, como dice Jaime, no es concreto ya, pero solo el hecho que haya una intención de acercarse al gobierno de esta forma, yo creo que definitivamente dice mucho hacia dónde quiere ir OpenAI con su estrategia, ¿verdad? Ujú. Y para ir cerrando este tema, tal vez me gustaría saber qué opinan con respecto a esta, bueno, esto que hablaba de la primera sesión de diálogo global en la ONU, celebrada en Ginebra, donde se hace esta afirmación en un informe de que las instituciones de gobernanza actuales no estuvieron diseñadas para una tecnología que evoluciona tan rápido como la inteligencia artificial. ¿Qué consecuencias tiene esta afirmación? Sí, bueno, todo esto tiene, desde hace un año para acá, la ONU viene trabajando un mapa de ruta, que de hecho cuando uno entra a la página del Diálogo Global de Gobernanza ya, ahí está el mapa de ruta. Ese mapa de ruta de primer año termina con este diálogo. En el medio estaba la creación de un panel científico independiente que seleccionó a un grupo de personas de todo el mundo para participar en la evaluación de potenciales riesgos y el avance de la inteligencia artificial y también entender cómo el estado de la cuestión asociado a los ODS, ¿verdad? Que son los objetivos del milenio, o objetivos del desarrollo, como también se les conoce. Em, Ese reporte salió, creo que fue a finales de junio, precisamente para que se pudiese discutir en este diálogo global que dura 2 días. Eso sí, tiene un montón de eventos paralelos donde participan muchas personas. Y si bien es, a mi criterio, es un espacio que tiene legitimidad internacional, tiene poca o nula capacidad de ejecución inmediata, ¿verdad? A diferencia como puede tener Estados Unidos, China, Europa, pero puede abrir espacios de participación, de financiamiento, de formación, nada más que no está ni cerca ni va a estar ni cerca en reemplazar las decisiones duras que se tienen que tomar en los estados, ¿verdad? Dicho eso, está bien que de pronto se diga lo que se ha venido diciendo durante 3 años, pero que a nivel de gobernanza internacional, y lo hablamos el episodio anterior, y no voy a recapitular todo lo que hablamos del episodio anterior, pero está bien que se diga que eso estaba más avanzando, está avanzando más rápido de lo que se está logrando gobernar a nivel internacional. Es decir, es descubrir el agua tibia. Quienes no participamos de esos espacios lo hemos venido diciendo durante años. Bueno, años suena un montón, 2 años, pero ya era hora de escuchar este tipo de aire fresco, de decir, ok, no, esto va más rápido de lo que estamos pensando, necesitamos otro tipo de articulación internacional y pues bienvenido, o sea, habrá que ver qué pasa, porque estos son espacios no vinculantes, son espacios de exploración, de diálogo, pero bueno, de ahí podemos, por lo menos como un país como Costa Rica, generar algunas alianzas estratégicas, algunas políticas comerciales interesantes que permitan mejor evaluación de proveedores, contratos, alfabetización, financiamiento, etcétera. Súper. Muy bien. Bueno, pasemos a la siguiente señal donde hablamos de algo que ya hemos mencionado en otras ocasiones y que creo que varias veces cuando nos referimos a la posibilidad de que los agentes de inteligencia artificial pasen de estar solo en la computadora a los celulares, ¿verdad? Y a otros dispositivos, creo que cuando lo hemos comentado un poco ha sido como una inquietud, ¿verdad? Como, "Hey, ¿qué tal? Sí.
Y bueno, esta semana tenemos noticias que ya demuestran que esto se está convirtiendo en una tendencia de repente por varios lanzamientos de varias empresas. Por ejemplo, tenemos a Cursor que lanzó una aplicación para celular, para iOS. En este momento está en beta pública para todas las personas que están pagando un plan. Esto funciona para que un desarrollador pueda abrir la aplicación desde su teléfono, elija un repositorio de código y lance un agente de inteligencia artificial para que trabaje en una tarea sin necesidad de estar frente a la computadora. Es decir, es una facilidad para cualquier vacacionista, eh, ¿verdad? O para gente que quiera nada más como seguir trabajando ahí Sí. mientras se está desplazando. Em, y los agentes que ya está corriendo en la computadora pueden seguir siendo dirigidos desde el celular mediante una función de control remoto, que me hace mucha gracia porque esta es como una facilidad que, bueno, cuando uno habla de las casas inteligentes, ¿verdad? Entonces la casa inteligente es esto que yo puedo encender y apagar las luces desde mi teléfono. Esto lleva a esa inteligencia a otro punto, a otro nivel completamente. Hay otro lanzamiento también importante, que es de New Research, que anteriormente ya ha hablado del lanzamiento de un asistente que puede auto hospedarse entre sesiones, que mantiene la memoria entre diferentes sesiones, es decir, entre diferentes dispositivos también, y está presente también al mismo tiempo con esta memoria en diferentes plataformas como Telegram, Discord o Slack. Esta semana anunciaron una técnica llamada MOA, como MOA. ¿Qué quiere decir? Es una mezcla de agentes y su teoría, si podemos decir teoría, es que combinando varios modelos puede lograr un desempeño superior, ¿verdad? Es como si fueran los Avengers de los agentes, funcionando todos en conjunto y no solo Spider-Man por allá y Iron Man por otro lado, sino que todos están en conjunto. Y después también tenemos, como tercer ejemplo, el agente de código abierto OpenClaw, que está llegando a tiendas de aplicaciones con permisos bastante amplios. Em, Hasta ahora, por ejemplo, quienes lo tenían en iPhone solo podían interactuar con sus agentes por Telegram, Slack o WhatsApp. Pero esta semana las aplicaciones están nativas en la App Store y también en Google Play. La diferencia tal vez en este caso es que los agentes están pidiendo permisos para el uso de cámara y la pantalla en tiempo real, así como la ubicación de GPS exacta, fotos, contactos, calendario y notificaciones del sistema. Al hacer esto, está ofreciendo la promesa de automatización de una manera mucho más profunda. Sin embargo, pues también al mismo tiempo podemos pensar en riesgos que puede haber en este caso el tener un agente autónomo. Alejo, te veo con ganas de comentar estos lanzamientos. Sí. La persona Bueno, yo correcta. creo que hay demasiado que hablar de este tema. Me ha tocado y me está tocando trabajar mucho con esto. Definitivamente, vamos a ver, creo que hay mucho beneficio. Eh, Creo también que las empresas y lo que me ha tocado ver es que hay cierto descontrol en el uso de estos agentes autónomos. Entonces, digamos, y yo voy a empezar por el principio, como dicen, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de, por ejemplo, de Cursor, ¿verdad? Y todo este tema de poder trabajar. Bueno, Cursor ya es una empresa que creció enormemente en cuestión de meses, casi año y 2 meses le tomó a Cursor ser una empresa enorme, ¿verdad? Y llegar a una adopción internacional gigantesca, lo cual, bueno, y sigue creando nuevos temas. Ahora, ¿cómo ha cambiado eso, verdad? Porque qué interesante, el código dejó de, realmente el hacer código dejó de requerir presencia física, ¿verdad? Básicamente ahora puedes lanzar 3 agentes en 3 repositorios distintos, irte a almorzar, irte a cenar, volver, revisar 3 pull requests, que es lo que llamamos nosotros en desarrollo cuando ya algún tipo de ya sea artefacto o línea de código está lista, ¿verdad? Y entonces ya la restricción ya no es básicamente la velocidad de nosotros escribiendo código, revisar líneas, y trabajar sobre eso, sino más bien es la velocidad de revisar y decidir si lo que se hizo está acorde o no, ¿verdad? Entonces es interesante porque ha cambiado un poco el cómo desarrollamos y Cursor definitivamente es una de las plataformas que ha hecho que esto sea definitivamente posible. Entonces ahora estamos más en una interfaz como de comando y monitoreo
más que de código y escritura, ¿verdad? Relacionando esto con lo que hacíamos antes. Entonces podemos decir que ahora se realiza una ejecución asíncrona desacoplada, ¿verdad? Lo que le llamamos nosotros este término, ejecución asíncrona desacoplada, quiere decir que yo no necesito estar en una ventana o en una plataforma, lo que le llamamos nosotros como un entorno de programación para estar desarrollando, sino más bien que ahora tengo agentes que bien configurados y bien ejecutados pueden realizar este tipo de tareas. Entonces viene ahora el concepto que decía o que estábamos hablando, ¿verdad? Que decía Arturo aquí, que es el MOI o el Mixture of Agents, que es una técnica básicamente como lo dice el nombre, mezcla agentes, ¿verdad? Entonces, ¿por qué quisiéramos hacer eso? Bueno, porque definitivamente al tener diferentes, y aquí un concepto más arriba, que es el concepto agentic, que nos permite desarrollar y trabajar relaciones de agentes, ¿verdad? Lo que en algún momento creo que lo explicamos en alguno de los episodios de las ventanas de contexto que nos permiten que un agente hable con otro agente y entienda qué es lo que hace ese agente, ¿verdad? No solo simplemente que haya una interacción o inferencia, así como lo realizamos los humanos conjuntamente con la IA eh, generativa, sino también entre los agentes que haya esa relación. También estas ventanas de contexto permiten ese tipo de entendimiento y funciona súper bien cuando tenemos un equipo de agentes trabajando simultáneamente, ¿verdad? Porque al final, vamos a ver, hay un montón de capas que podemos atacar definitivamente y podemos realizar un montón de tareas, integraciones con terceras aplicaciones, podemos sintetizar data, podemos ejecutar un montón de líneas de lo que son posibles automatizaciones, ¿verdad? Entonces, las ventajas son muchas. Ahora, la otra parte Y que no todo es. desde el celular. Exacto. Y todo al final el celular básicamente no viene siendo como un centro de mando, ¿verdad? Y en eso se está convirtiendo, Ujú. básicamente. Simplemente como que hace eso. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos encontrado, o que al menos yo me he encontrado en el mundo real, ¿verdad? Es los vacíos de seguridad enormes que esto deja. Y por eso Ajá. digo, siempre me gusta hablar de, bueno, lo positivo, sí, súper positivo. Tenemos una capacidad de incremento porcentual en términos de productividad enorme, ¿verdad? El readiness es increíblemente mucho más grande, puede crecer hasta un 200% en una corporación, definitivamente sí. Pero por otro lado, cuando hablamos de agentes autónomos, hay un gran problema y es los roles asociados, ¿verdad? ¿Y por qué hablamos de roles asociados? Porque usualmente en una compañía, cuando empezás a desarrollar agentes autónomos, le das los mismos roles de su creador, ¿verdad? Y va todo amarrado, por eso lo mencionaba al principio, que me referí muchísimo más del término de gobernanza, que es lo que yo estaba viviendo ahorita, es más el entorno corporativo, que para mí, y tal vez eso viene para otro episodio, ¿verdad? Para mí no hace sentido todavía con los estándares que hay allá afuera. O sea, vamos a ver, tenemos frameworks, pero a la hora de aplicarlos, realmente las corporaciones ni siquiera entienden cómo se aplican, ¿verdad? O cuál es esa línea o ese roadmap que se debería aplicar, por ejemplo, para poder desarrollar agentes autónomos y cuáles son esas reglas exactamente que debería o no seguir, ¿verdad? Porque están muy atrasadas. Los agentes autónomos básicamente tienen esa, digámosle, no voy a decir que es un peligro, pero yo creo que es latente un tema en términos de seguridad, que es estos roles que les asociamos o esos permisos que les damos a los agentes autónomos para correr y que son definitivamente usados de una forma que no se tenga una madurez, digamos, técnica, pueden ser eh, bastante dañinos en una corporación, ¿verdad? Porque toman decisiones, tienen los permisos que no deberían de tener para poder ejecutar esas acciones y es ahí donde viene mucho de estos temas. Aunque tengamos el NIST AI y el RMF, que es el estándar, digamos, de AI que podemos utilizar. Tenemos el ISO 4201, tenemos el SOC 2 en términos de seguridad o entornos de SOC. Eh, Aún así, yo creo que las empresas todavía no están entendiendo bien cómo son las arquitecturas de seguridad. O sea, estamos desarrollando arquitecturas muy bien en términos de agentes, mas no estamos desarrollando tan bien las arquitecturas de seguridad en términos de utilización de estos agentes. Entonces, por un lado, muy bien, por otro lado, creo que estamos creando un poquito de caos en ese tema y se nota, se ve y es latente, ¿verdad? Sí, también hay para aportar, eh,
Es como llover un sobre mojado, pero creo que son datos importantes. Hay que recordar de que Cursor lo compró SpaceX por Correcto. 60.000 millones de dólares. SpaceX, recordemos que es la empresa de Elon Musk, que también había comprado xAI, que es su empresa de IA. Em, y esto lo realizó justo antes de salir a bolsa. Entonces, o en paralelo, más bien. ¿Qué señales da eso? De que, número uno, Cursor está siendo adquirido por la empresa que le vale menos la seguridad de todo el tema de IA. Ya hemos visto lo que ha pasado con Grok, lo que ha pasado, digamos, con los modelos de IA que salen de empresas de Elon Musk no tienen un system card, no tienen parámetros de seguridad, no tienen absolutamente nada. Entonces, el hecho de que Cursor pase a manos de SpaceX le da data centers porque ahora tiene el Colossus a Claro. disposición para potenciarse y ser más rápido en generación de código. Va a tener más recurso para acelerar el proceso de desarrollo de software con agentes y va a tener menos restricciones. Ahora, esas restricciones podrán ser buenas para acelerar, pero van a ser súper malas para temas de gobernanza, que es lo que hemos estado hablando mucho el día de hoy. Dicho eso, es importante entender la diferencia entre ChatGPT y Hermes, por ejemplo, o Cursor o OpenClaw, porque, por ejemplo, a ChatGPT nosotros le podemos pedir algo y responde, y a veces activa una herramienta que realiza una acción. Mientras que estos agentes, uno les pide algo, planean pasos, usan herramientas, ejecutan las tareas, Mm, aprenden lo que funcionó y guardan memorias o habilidades que los guardan en un documento, como mira, esto funcionó, lo voy a guardar para poder usarlo a futuro. Y hasta cierto punto, esa memoria persistente y esas herramientas integradas generan esa capacidad de crear habilidades a futuro. ¿Qué Ujú. implicaciones tiene esto? Que se pueden organizar tareas y proyectos con o sin asistencia humana. Pueden conectarse a herramientas con o sin permiso. Pueden comunicarse por canales como Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, con personas incluso fuera de la organización. Y ya puede, ¿verdad? Y automatizar flujos repetitivos donde de pronto deja de tener injerencia el ser humano, pues ahí se empieza a complicar el asunto. Ujú, Entonces, ujú. señales importantes para el ecosistema. Quienes trabajan con esto, pues tienen un montón de juguetes a mano. Para quienes tienen que ver el tema de la gobernanza, de los permisos, del el due diligence o ¿verdad? Todos los posibles procesos, demandas, temas legales y financieros que pueden suceder, pues van a tener mucho trabajo. Ahora que estabas hablando de agentes que ingresan inclusive sin permiso o hacen enlaces con personas fuera de organizaciones y así, voy a pasar al siguiente tema que tiene que ver con privacidad específicamente. Recientemente Google modificó la configuración de privacidad de sus servicios de búsqueda y esto afecta a plataformas o aplicaciones como Maps, o sea, Google Maps, Shopping, la parte de aplicaciones para reservar vuelos, para reservar hoteles, traducción, inclusive reportes de noticias. Esta modificación de privacidad lo que le permite es poder conservar más tipos de contenido que las personas suben o generan. Entonces, y esto digamos con el fin de mejorar así sus modelos de inteligencia artificial. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando inclusive de imágenes que se están tomando con Google Lens, por ejemplo, ¿verdad? Y que los usuarios de a pie, llamémoslo así, están subiendo. Entonces, esto es importante igual, ¿verdad? Recordar que los usuarios sí pueden hacer configuraciones para el borrado automático con cada cierta periodicidad, ¿verdad? Que un borrado automático de 3, 18, 36 meses. Pero igual, digamos, esto fue una noticia que se les avisó a los usuarios por correo nada más y ha generado alarmas recientes. Por ejemplo, David Sachs, inversionista y ex asesor de inteligencia artificial de la administración Trump ha hablado de la preocupación de ceder el control de los datos a laboratorios frontera, aunque sea para el mejoramiento de sus laboratorios. Y esto es algo que se ha replicado por parte de otras grandes eh, personalidades, tal vez de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Alex Karp, que pues, es director ejecutivo de Palantir. Entonces, bueno, cuando vemos este tipo de preocupaciones, para ustedes, ¿qué conlleva? ¿Debería existir una obligación legal de que estos cambios de privacidad se activen como con una autorización previa?
qué información debería tener acceso los laboratorios de inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar ese acceso que tengan a la información de los usuarios, qué preguntas les despierta esto. Bueno, más bien empecemos con una. ¿A ustedes les molesta enterarse de que la información que ustedes están subiendo eventualmente, no sé, están subiendo fotos del restaurante al que fueron ahí el fin de semana y lo pusieron en Google Maps? De repente están subiendo fotos suyas, están subiendo, no sé, clips de voz. ¿Les molesta que eso sea utilizado para el mejoramiento de los modelos de inteligencia artificial? ¿O les preocupa? Bueno, a mí en lo personal, creo que hay dos respuestas. Em, a nivel personal, no me importa porque yo estoy muy consciente del canje que yo estoy haciendo para tener acceso a cierta tecnología a cambio de cierta información. Entonces, prácticamente un tema de consentimiento, ¿verdad? Y hay distintas formas de conseguir ese consentimiento. Entonces, ahora, digamos, yo no utilizo tecnología con la cual yo no me sienta seguro y no utilizo modelos con los cuales yo no me sienta seguro. Ok, Ahora, a nivel de organización, más ahí sí bien, se complica. ¿Ah? esperemos a ver qué dice Alejandro y luego pasamos ya a nivel de Ok, ok, organización. perfecto, Sí. sí. Yo creo que, bueno, hay un tema y, digamos, personalmente cuando veo estas noticias, porque yo no es la primera vez que pasa, ¿verdad? Y lo digo tal cual, el hecho de que exista un botón para desactivar algo así, y siempre lo digo, no equivale a consentimiento. Para mí, muy personalmente, y hablando desde los puntos de seguridad y tal vez del enfoque que Sí, yo le claro, doy, súper válido. Ujú, ujú. el consentimiento real es que te pregunten antes, no que te den simplemente una opción de desactivación, ¿verdad? Entonces, Y ¿por que qué? la Porque escondan detrás de cuatro menús. exactamente, y entonces ahí viene la Sí. letra pequeña o los términos y condiciones de 95 páginas que nadie lee. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que al final todo lo demás es aprovecharse de que la gente no cambia los valores por defecto, seamos honestos. Mm. Esto no sucede y Google tiene esos datos en sus manos, ¿verdad? Entonces eso, a escala de miles de millones de usuarios, es la mayor recolección de datos de entrenamiento de la historia. Entonces, digamos, al final, vamos a ver, es como te doy la opción, pero ¿cuánta gente realmente es la que va a hacer esto, verdad? Por eso lo vuelvo y lo repito, siempre lo diré. El hecho de que me den la opción de desactivar algo no equivale a mi consentimiento como persona a recabar esos datos, que tal vez, como dice Jaime, es un trade-off, ¿verdad? Al final es un trato que yo doy, pero ¿qué Sí, pero el tanto te 99% de la comprometes? gente no lo has informado. Exactamente. Ujú. Entonces, sí, Sí, sí. Ok, es un tema, ¿verdad? bien, perfecto. Y ahora pasemos entonces, ay, querías hablar de la parte a nivel organizacional. Sí, esto es muy interesante porque hay como toda una tendencia, o sea, hay distintas tendencias de defensa de los derechos digitales, de los datos personales, de la privacidad, etcétera, que son muy válidas. Curiosamente, es que en ese campamento está la gente que está por el tema de derechos humanos, está la gente que es más como anarcodigital, Ajá. y después hay personas como el CEO de Palantir, que es Alexander Kaidmont Karp, que nuevamente Palantir es lo más cercano a Skynet que podemos tener. O sea, es Sí, una empresa totalmente. que Sí, recopila data para su instrumentalización y su utilización en el teatro de la guerra. ¿Verdad? Y sobre todo para empresas norteamericanas en invasiones en otros países, sucedió en Venezuela, sucedió en Irán, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. lamentablemente que salga un vocero como Carp a decir, la gente tiene derecho a tener sus datos, pues debería preocuparse a veces uno porque, o sea, es el clásico, yo debería preocuparme con quién me rodeo. Entonces, lo hace uno Claro. cuestionar mucho el tipo de defensa que se está haciendo de esos derechos y la posición que hay que tener para poder diferenciarse de alguien como él. Porque él habla de que las empresas deberían controlar su capacidad de procesamiento, deberían controlar sus modelos, deberían controlar su stack de datos y lo que él llama el alfa, que el alfa es, por qué contratan a Alejandro en vez de otra gente? Porque Alejandro tiene un alfa que es esa distancia o ese delta entre lo que la otra gente sabe y lo que él sabe. Mientras él crea reportes y documentos, información utilizando estos sistemas, si bien esa información no se está utilizando tal cual, si es que usted desactiva la opción para que entrenen modelos con su información,
Independientemente de eso, Claude, ChatGPT, cualquier modelo licenciado sí está aprendiendo de la conversación, sí está aprendiendo de la inferencia, sí está aprendiendo un montón de cosas. Entonces, eh, de pronto vienen temas como lo que hablamos ahorita. ¿Por qué yo voy a querer tener un Hermes? Porque Hermes yo lo instalo en una computadora que, dicho sea de paso, no es una computadora barata, ¿verdad? No es como que yo puedo agarrar $600 o 300,000 colones y comprar una computadora para correr Hermes. Pero si tengo una muy buena computadora, o mediana para arriba, e instalo Hermes, puedo tener mis datos ahí, que mi agente funcione con mis datos sin yo estar conectándome a otro servidor, que también es mucho la cultura del open source. Pero nuevamente, Claro, mm, hay que ponerse a pensar realmente cuando CARP está haciendo la misma defensa que la comunidad open source, dónde es que están esas pequeñas diferencias. Y por el otro lado, cuestionar también si el hecho de tener Google Search, Waze, Google Maps, Shopping, Flights, hoteles, la traducción, la parte de noticias, si todo eso vale la pena, algunos datos y cuáles sí y cuáles no. No es un tema fácil para resolver en unos minutos en un podcast, pero creo que esa es la discusión. En América Latina, en resumen, hay leyes de protección de datos que están diseñadas para otra época y para otra totalmente, jurisdicción, Ujú, ¿verdad? A veces ni siquiera tenemos un asiento en esa mesa. ujú, claro. Bueno, total. ujú. Bueno, y nos acercamos a la conversación sobre el tema principal del día de hoy. Voy a nada más comentar una nota brevemente, de una nota adicional que tiene que ver con la conciencia en la inteligencia artificial, conciencia entre comillas. Para quienes están viendo el video voy a hacerlo, conciencia entre comillas. Se estás Eh, haciendo comillas con los datos. Ajá, sí. Exactamente, gracias, gracias por por la Sí, traducción. Por cierto, recordando nada más a quienes nos escuchan en plataformas solo de audio, pues también si les interesa encontrar la versión en video, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, por ahí está la invitación, y la invitación a la inversa también. Si de repente algún día alguien prefiere nada más escucharnos y dejar de vernos, pues puede hacerlo en la plataforma de su preferencia. Lo que les iba a contar es que recientemente Anthropic se dio cuenta de que Claude tiene un espacio de trabajo, de nuevo, entrecomillado, un espacio de trabajo interno donde hay un concepto al que se le puso que es J-Space. A esto se le está llamando así a una serie de patrones internos donde hablan de que hay pensamientos que se vuelven conscientemente accesibles en el cerebro humano, mientras la mayoría del procesamiento ocurre de manera automática, ¿verdad? Entonces, imaginamos que es como una parte como de procesamiento antes de una toma de decisiones, ¿verdad? Y en este J-Space, en el caso de la inteligencia artificial, eh, estamos viendo que el modelo puede reportar si se le pregunta, que puede controlar deliberadamente si se le pide pensar en algo y que usa eso activamente para resolver problemas de varios pasos. Lo curioso es que a veces esos pasos ni siquiera se reflejan en lo que está escribiendo, ¿verdad? Que no sé si tal vez podemos poner la comparación un poco o para visualizarlo un poco. Digamos que cuando uno le pone un prompt a una plataforma y están los, ¿verdad? Como dando los puntos ahí suspensivos, ¿verdad? Que está pensando, tal vez podemos decir que de repente es ahí donde se estaban haciendo esta toma de decisiones conscientes. ¿Estaría correcta esa analogía de ese momento? Sí, a ver, lo que los investigadores tratan de identificar aquí es qué patrones internos surgen Ujú, en ese espacio especial donde hay razonamiento, entre comillas, ¿verdad? Y poder monitorearlo y entenderlo, que ese es el concepto de interpretabilidad que se busca en la IA porque es una caja negra, realmente ujú, no entendemos cómo llegan a conclusiones. Entonces, cuando yo te digo, Arturo, desayuno, inmediatamente hay ciertas imágenes visuales que hay en tu cabeza, y si tenés hambre, pues van a ser más fuertes, que no necesariamente me estás dando una respuesta, ¿verdad? Entonces, ujú, ese es como el concepto del espacio de trabajo que viene de la neurociencia, de la filosofía de la mente. Y eso es lo que están buscando los científicos. ¿Por qué? No quiere decir necesariamente que estos sistemas tengan conciencia, pero es muy interesante que emulen el comportamiento humano en crear modelos de análisis o de pensamiento antes de generar una respuesta, porque eso de pronto puede habilitar, eh, ¿verdad? Que entender cómo funcionan los modelos y por lo tanto que sea más seguro utilizarlo en ujú, espacios críticos como la salud,
la aplicación de la justicia, la Ujú, educación, la banca e incluso el gobierno, ujú. ¿verdad? No sabemos si de aquí a futuro podrán haber representantes parlamentarios de IA, pero el poder entender cómo funcionan los hace un poquito más transparentes que muchas figuras que conocemos. Claro, eso es cierto. Yo creo que es fascinante, bueno, en la IA generativa nos trajo algo que no tiene la IA descriptiva o prescriptiva, que es el tema del chain of thought, ¿verdad? Que es la cadena de Ujú, pensamiento. La cadena de pensamiento que es al final lo que se refería Arturo, ¿verdad? Que es este Ujú. procedimiento realmente que es el que razona, no piensa, razona dentro de un modelo o un LLM en la IA generativa, ¿verdad? Y han habido muchos papers y todavía seguimos, o sea, fue algo que creamos pero que es tan complejo que todavía seguimos sin entender particularmente. O sea, no es el chain of thought, básicamente al día de hoy no es exacto, ¿verdad? Todavía no sabemos por qué se generan ciertas respuestas, por ejemplo. A 100% no entendemos ujú. todavía cómo ciertos modelos de IA generativa logran llegar a ese chain of thought, al final esa cadena de pensamiento para lograr ciertos outputs, ¿verdad? Y se basan en un montón de variables, como le decía Jaime, ¿verdad? Pero es fascinante cómo, y aquí el tema es que exponencialmente los modelos van siendo más, pueden razonar muchísimo más, ahora inclusive autónomamente, entonces creo que inclusive yo no sé realmente si vamos a llegar a entender completamente cómo el Chain of Ujú. Thought, que es un derivado del LLM y de la IA generativa, puede funcionar, pero es increíble y los que quieran leer un poquito más de eso, tenemos, ya hay varios papers sobre esto y muy avanzados, aún así nada es conclusivo todavía. Sí, lo que me parece curioso es que a fin de cuentas eso no termina de entenderse, por lo menos no todavía, ¿verdad? Siento que ese es un campo en el que todavía hay mucho por aprender, pero bueno, este tipo de hallazgos pues contribuyen en ese proceso. Como les decía, ya casi vamos a pasar al tema principal de este episodio, pero antes de eso nada más voy a hacer mención de algunos de los lanzamientos más recientes. El primero es, bueno, Anthropic lanzó Cloud Science, que es un entorno de trabajo de inteligencia artificial especializado para investigadores científicos y tiene agentes que tienen esta especialización en genómica, biología estructural y química, entre otras áreas. Por otro lado, Lenovo lanzó en China un teléfono de unos $44 que está diseñado específicamente para estudiantes. Tiene la particularidad de que no tiene navegador ni redes sociales, pero sí tiene un botón dedicado a pedir ayuda de inteligencia artificial para tareas escolares y controles parentales, lo cual suena como una movida bastante astuta para vender teléfonos a una población que tal vez todavía no tiene acceso a ellos, pero en este caso al tener ciertos limitantes y tiene también esta facilidad de ayuda para tareas escolares, pues bueno, puede ser una buena movida de Lenovo. Y por otro lado, la empresa Z.ai lanzó un modelo, es una empresa, un startup chino, lanzó su modelo GLM 5.2 que recientemente ganó tracción global por acercarse al desempeño que tiene Opus 4.8 y GPT 5.5. En este caso, a una fracción del costo, lo cual le ha ayudado a levantar su popularidad. Em, Esto, sin embargo, al hablar de este startup y de este modelo, es importante aclarar que su adopción en Estados Unidos y en Europa sigue limitada por preocupación de seguridad de datos. Así que esos son algunos de los lanzamientos más recientes. Pero ahora sí pasamos a hablar de lo que les prometimos al principio. Vamos a hablar de empleo, que ese es un tema del que hemos hablado varias veces. En la primera temporada pueden encontrar ahí varios episodios donde tocamos este tema. Hoy lo traemos a colación porque en un periodo de tiempo corto, digamos, salieron varios estudios que, digamos, uno dice que la inteligencia artificial está generando empleo. El mismo día sale otro que dice que lo está destruyendo el empleo en finanzas, en las áreas de finanzas y en tecnología. Em, entonces, bueno, ahorita vemos estos estudios, digamos que ahora nos van a explicar por qué de repente no son tan contrastantes como pueden parecer. Entonces, bueno, tal vez comencemos un poco hablando como de por qué es que hay publicaciones en un mismo contexto
donde hablan del impacto de la inteligencia artificial de manera tan diferente, ¿verdad? Aquí estamos hablando de cuatro, en realidad cuatro estudios que están sacando en este periodo, donde están haciendo datos. Por ejemplo, hay uno que ve los gastos de más de 21.000 empresas y ahí está diciendo que las que más invierten en inteligencia artificial están contratando más gente, no menos. Otro estudio habla este es un estudio hecho con datos oficiales de empleo en Estados Unidos, donde dice esto que ya estaba contando, ¿verdad? Que en finanzas y tecnología se están perdiendo miles de puestos al mes. Hay otro reporte que dice que varias empresas ya se están arrepintiendo de los despidos que hicieron anteriormente en nombre de la inteligencia artificial. Y el cuarto estudio muestra que la capacidad real de automatización de los modelos más nuevos se cuadruplicó en menos de un año. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué podemos decir? ¿Quién tiene la razón? ¿Hay riesgos? ¿Hay crecimiento? ¿Cómo conviven todos estos relatos en esta historia? Sí, em, hay varios, como decía Arturo, hay varios estudios y creo que lo importante es cuando cada uno de estos se publica, hay que tomarlo con la responsabilidad que amerita, porque en este momento hay mucha presión, no solo en los gobiernos, sino que también en todo un sector de consultoría y también después están muchas personas hoy en día pues venden mucho humo alrededor de la inteligencia artificial y hay también un sector que pues muy a favor, ¿verdad? El aceleracionista de la IA y está el otro que está completamente en contra. Y en el medio hay también instituciones que su modelo de negocio se va amenazado por la IA, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un sector académico que hoy en día está entrenando personas en disciplinas como programación o computación, etcétera, lo que necesita escuchar es que siga habiendo empleo, porque si no hay empleo al salir de la universidad, su modelo de negocio empieza a colapsar. Entonces hay que tomarlo con mucha responsabilidad. Dicho eso, varias premisas antes de ya abordar el tema de fondo. Uno, la medición sobre empleos expuestos varía completamente de país en país, no solo por el empleo en sí, sino por cómo se está midiendo. Hay un reporte de la OCDE que de hecho publicó un medio costarricense diciendo, la OCDE dice, o la OSD dice, que no hay pérdida de empleo. Pero cuando uno va a la metodología y lo revisa, te das cuenta que en algunos países el mismo empleo dice tener una exposición del 16%, mientras que en otros países el mismo empleo dice tener una exposición del 70%. Entonces las mediciones no son las mismas en todos los países. Dos, la mayoría de la información tiene que ver con mediciones que hay en los Estados Unidos. Si hay algún país sobrediagnosticado y sobremedido es Estados Unidos, el resto del resto del planeta está en oscuridad total o parcial en cuanto a la data que tenemos. Y tercero, no hay tendencias contundentes. ¿Por qué? Recordemos que esta tecnología salió al mercado en noviembre y diciembre del 2022, han pasado 4 años. Eh, Hay una entidad que se llama Job AI Loss Job, jobloss.com, Ujú. creo que lo que ha reportado es que en Estados Unidos, en lo que llevamos del año, se han perdido 126.000 empleos directamente por la IA. O sea, Pero, y en aquí los últimos Alejandro, 6 meses, en el 2026 en los hablamos. últimos 6 meses, Ujú. pero expresamente por inteligencia artificial. Ahora, ustedes que conocen el entorno corporativo, cuando despiden gente, no siempre dicen por qué. A veces dice reestructuración, punto. Entonces hay un vacío de datos. ¿Ok? Entonces, dicho eso, volviendo a donde queríamos conversar, que son estos dos reportes, el de Remote Labor Index, que muestra un salto altísimo en automatización del trabajo freelance. Está el otro reporte también del Estado en Estados Unidos que reporta la pérdida en el sector de finanzas y tecnología, ¿verdad? Que es el de Ramp, no, perdón, ese es el de Estado. Y después está el de Ramp and Revalue, que lo que dice es que más bien hay aumento del 16% en, em, perdón, aquí estoy leyendo los datos mal. No, del 10% en la empleabilidad de empresas que adoptan IA. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es? ¿Se está perdiendo empleo o se está generando empleo? Las dos cosas pueden ser ciertas. ¿Por qué? Porque al nivel macro puede que haya una pérdida de empleo,
Y si uno hace zoom, puede que una empresa que esté adoptando inteligencia artificial, que está ganando market share, que está compitiendo mejor en el mercado, que está siendo más eficiente, que está generando más productividad, que tenga más recursos, esté aumentada y que está considerada en este reporte como una empresa adoptante acelerada de IA, esté generando más empleo. ¿Por qué? Porque se lo está robando el resto del mercado. Entonces, tenés, digamos, 5 empresas, una que es adoptante, está creciendo la empleabilidad del 10%, mientras que las demás están soltando y dejando ir personas, no necesariamente porque no están adoptando inteligencia artificial, sino que porque están perdiendo esa competencia. Entonces, muchas veces cuando se habla de pérdida de empleo por la inteligencia artificial, no es únicamente que a mí me llegó y me sustituyó un robotcito. Puede ser perfectamente también de que mi empresa o mi negocio perdió competitividad o su modelo de negocio desapareció completamente, como está pasando, por ejemplo, en agencias de marketing, donde hoy en día lo que antes hacías con 5 personas lo haces con una persona. ¿Quién está ganando ahí? Posiblemente las empresas boutique que pasaron de ser boutique a ahora ser una empresa de mediana escala que están absorbiendo empleo de personas adoptantes de inteligencia artificial y estás viendo despidos en las agencias grandes, ¿verdad? Entonces, no necesariamente son contradictorias, sino que son distintas tendencias o distintas señales de cómo funciona la economía, que la economía y el mercado es muchísimo más complejo de lo que el cerebro puede procesar o de lo que un solo reporte pueda medir. Dicho eso, subrayar de que el reporte de Rampant Rebellion muy interesante. Son 21.559 empresas entre enero del 2021, pre-ChatGPT, a febrero del 2026. Este, y mide empresas de adopción intensa. Ojo que dice adopción intensa, la metodología lo explica, de hecho. No es alguien que empezó el año pasado a probar cómo usar copilots. No, es Ujú. gente que ha Ujú. rediseñado todos sus flujos laborales y sus procesos utilizando IA. Sí, no son early adopters, son ya adopción Son total. pioneros, correcto, correcto. Es Y eso dicen diez interesante punto dos en 2 años. Sí, eh, es interesante porque, vamos a ver, los reportes sí tocan mucho el tema de si se pierde, se gana. Vamos a ver, en lo que yo he podido notar, al menos en el mercado de US, que es con el que me desempeño yo más que todo, eh, sí ha habido otro índice que no sé, no lo he visto, tengo que indagar tal vez un poquito más, que es el shifting, ¿verdad? O sea, cómo ha cambiado y aquí ya no es si se pierde o se gana o se cierra, sino más bien el que las empresas han mudado la forma en la que buscan. Ahora bien, esto sí definitivamente tiene que ver con que ahora en lugar de tener, lo decía Jaime ahora, el término de marketing, si antes contratabas 5 personas para marketing, ahora tenés un experto en high level que te hace con IA todo en inteligencia artificial, ¿verdad? Pero entonces buscas ese experto en high level o Go High Level, que es una de las plataformas más usadas en términos de marketing digital o que utiliza una plataforma con inteligencia artificial para manejo de digital marketing. Entonces, digamos, ¿cómo va ese shifting, ese cambio, ¿verdad? Ahora nos está pasando, por ejemplo, yo me acuerdo hace unos 3, 4, 5 años cuando el staff augmentation, por ejemplo, el nearshore, que se utiliza mucho en Latinoamérica, que a nosotros nos afecta mucho porque damos muchos servicios en términos de nearshore a Estados Unidos, ¿verdad? Y recordemos que el nearshore es lo que está más cerca de Estados Unidos, el offshore es básicamente ese mismo servicio, staff augmentation, que es básicamente recursos técnicos que proveen servicios desde la locación, en este caso el offshore viene siendo India, y todos esos países que están un poquito más lejos y que no están trabajando tal vez en el time zone que las empresas estadounidenses trabajan. Y es el tema que antes, y nos está pasando a nosotros, por ejemplo, ahorita, en lugar de estar buscando full stack developer, front-end developer, back-end developer, ahora buscamos un FTE, que es básicamente eh, un forward deploy engineer, ¿verdad? ¿Y qué es un forward deploy engineer? Básicamente es, digámoslo así, un desarrollador, pero que tiene, y aquí es donde viene el cambio, tiene skills para poder integrar inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial third parties, y que puede trabajar en el core de una compañía que ya implementó o su gobernanza ya implementó inteligencia artificial o modelos de inteligencia artificial, sea de open source o sea de modelos de frontera como los que ya conocemos. Entonces, qué Ujú. interesante porque al final
Sí, vamos a ver, las empresas han cambiado un poquito su forma de contratación, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que cómo esos índices toman, por ejemplo, el que una compañía ya no abre más plazas para lo que ya tienen y no necesariamente las están cerrando, ¿verdad? No están despidiendo, pero Ujú, simplemente no están contratando. O sea, hay un crecimiento que sí, definitivamente latente, pero ya ese crecimiento va más del lado de desarrollo de modelos de inteligencia artificial que van a desarrollar esas tareas que usualmente se contrataban porque simplemente las empresas pues crecen, pero que realmente no se abre más, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo hay demasiadas variables, pero al menos yo sí he notado cómo han cambiado muchísimo los puestos de trabajo y creo que se siguen contratando. Lo que pasa es que, de nuevo, voy a lo mismo. En lugar de contratar 10 ingenieros full stack, ahora se contratan dos ingenieros de ujú, Forward Deploy Engineer, por ejemplo. ujú. Sí, es Sí, curioso, la verdad, para ser honesto, no puedo decir, digamos, después de escuchar todo esto, de escucharlos a ambos, es como, o sea, siento que es difícil simplificar tal vez qué está pasando a nivel contextual por la cantidad de elementos o de factores que se toman en cuenta, ¿verdad? De repente no se puede hablar solo de números de despidos y contrataciones, sino que hay que hablar también de cómo las contrataciones han mutado, o se puede hablar, digamos, a nivel de sectores, o se puede hablar también a nivel de la capacidad de adopción o el tiempo de adopción de una empresa. Entonces, ¿verdad? Porque hemos hablado en otros momentos y creo que esta es la primera vez que le llegamos a esto como de manera tan compleja y creo que es gracias a que estamos hablando de varios estudios que tiran como señales a diferentes sí. lados, ¿verdad? Entonces creo que en ese contexto como que ayuda que podamos llegar a este punto, pero hay un punto tal vez que estamos dejando por fuera y es de uno de los reportes de la TechBuzz que asegura que varias empresas que despidieron personal en algún momento apostando porque la inteligencia artificial generativa podía asumir ese trabajo, ahora están recontratando después de darse Ujú. cuenta de que la tecnología que habían contemplado no estaba cumpliendo lo prometido en tareas que requieren, no sé, creatividad o manejo de relaciones interpersonales. ¿Qué casos han visto ustedes que pueda ejemplificar este Yo, camino? yo es Arturo, aprovechando el ejercicio que hacemos nosotros entre señal y ruido, le pondría inmediatamente el sello de ruido a eso. ¿Por qué? Porque, a ver, de cien empresas que empiezan un proceso responsable de adopción de la inteligencia artificial, donde vos potencias tu talento humano, donde rediseñas flujos, donde generas prototipados, donde generas laboratorios de experimentación, etcétera. De esas no vas a encontrar ninguna, número uno, que haya salido a hacer despidos masivos por lo que era y que después haga recontratación. ¿Por qué? Porque es la adopción responsable. Muchas de estas organizaciones lo que hicieron fue que en algún momento proyectaron mal informados de que iba a haber procesos de automatización muchísimo más avanzados, después no lo supieron ejecutar y ahora hacen esa recompra o ese rehiring o recontratación. Pero eso es un blip en el sistema. ¿Verdad? Entonces, Sí. definitivamente es ruido. Obviamente es un blip aumentado por este sector de negacionistas. Em, entonces, digamos, yo con el respeto que se merece el informe, yo sí lo apartaría como de la conversación, porque volvamos a mencionar un par de cosas, digamos, de este informe de la OSD para que ustedes vean el balance que uno tiene que hacer a la hora de leer estos informes. La OSD llega y menciona, por ejemplo, el estudio bueno, esta persona es danés, pero es como Brynjolfsson, que es del 2025, que es aquel estudio que decía que no hay pérdida de empleo, pero sí hay menos contrataciones, que es lo que decía Alejandro, sobre todo para gente que sale de la universidad, hasta un 18% en Estados Unidos. Después, Paul también 2025, que la IA no ha generado pérdida generalizada de empleo, sino que hay ganancias de productividad en las empresas que lo adoptan correctamente. Em, Y por el otro lado, un documento de Gall et al. Del 2024 que proyecta que va a haber aumentos de productividad de 6 puntos porcentuales. Todas estas investigaciones miden 6 meses para atrás y todas estas son antes del cierre del año del 2025. Entonces, ¿qué es lo que estamos
¿qué es importante notar aquí? La economía es una ciencia que no puede predecir el futuro porque se encarga de únicamente analizar el pasado. Y en este momento, cuando vos analizas el pasado, resulta que si vos analizas 6 meses para atrás, cuando ya estás publicando, el avance tecnológico es tan abrupto que inmediatamente queda desfasado. Cuando Brynjolfsson publica en el 2025, finales de 2025, este reporte, inmediatamente el mes siguiente tuvimos Opus 4.6 que cambió el juego completamente. Empezamos a ver modelos agénticos, empezamos a ver sistemas agénticos, mencionaba Alejandro. No habían versiones tan avanzadas de uso de estos modelos de lenguaje para poder generar documentos de workspace como Google, como Word, como Excel, como PowerPoint, etcétera. O sea, el juego cambió drásticamente en un año, Caídas de como bolsa para, de en empresas, verdad, ¿verdad? correcto. Y además agreguémosle a eso, el reporte de la OCDE, ¿saben de dónde mide si han aumentado contrataciones o no? De LinkedIn. No de una encuesta, no de un estudio de Sí. campo, sino que piden un reporte de LinkedIn. ¿Sabe quién crea puestos en LinkedIn? Agentes. ¿Sabe quién aplica para puestos en LinkedIn? Agentes. Entonces, por supuesto que hay aumentos en empleabilidad en LinkedIn porque hay agentes haciendo lo que antes la gente estaba haciendo. Entonces, ahí es donde yo veo que para mí, se cae la metodología de estas investigaciones. Pero dicho eso, quitemos de lado la economía. Arturo, vos, si hoy en día vos estuvieras sentado en la casa, en la silla presidencial de cualquier país, y vos decís, mira, yo veo que hay puestos como un diseñador freelance, o una persona que trabaja en un back office, o un programador junior, o un analista financiero, o cualquier BPO que está en riesgo hoy en día, vos decís, no, voy a irme con las proyecciones conservadoras, o empezás a generar política pública esperando el peor escenario para prevenir, pero haciéndolo de forma inteligente para que si no sucede el peor escenario, igual estás generando tu alfabetización, igual estás generando movilidad social, igual estás generando fondos de empleo. O sea, ¿qué se pierde? Ujú. Eso, ¿Verdad? esa pregunta que estás lanzando, ¿verdad? Pensando como en quien toma decisiones, pero al mismo tiempo creo que también si se hace, si se visualiza ese escenario desde la parte no del empleador ni siquiera, sino del empleado, creo que Sí, igual viendo los números ¿verdad? Y creyendo, inclusive no creyendo, lo que corresponde, me parece, pues según las tendencias que hemos visto, y creo que también cuando hablamos, ¿verdad? Al principio del episodio estábamos hablando de la velocidad con la que está avanzando todo esto, creo que inclusive desde la perspectiva del empleado, la respuesta más responsable debería ser buscar formarse en o buscar, ¿verdad? Acercamiento a cómo implementar inteligencia artificial para su trabajo, y no pensando en que eso lo va a poner en riesgo, sino que eso le va a dar una ventaja competitiva, independientemente de la industria en la que esté. O por otro lado, de sí. repente, bueno, ¿cómo hago para que mi trabajo se diferencie o, digamos, o sea inaccesible para que la inteligencia artificial me sustituya? Pero, digamos, a fin de cuentas, creo que esto lo que puede dejar es que las medidas hay que tomarlas y con cierta velocidad, aunque haya un escenario cauteloso, ¿verdad? Sí, y la responsabilidad de cómo interpretamos los datos. Claro. Creo que fue en el episodio 10 o 9 que lo hablamos. Van a haber trabajos que se rediseñan completamente, van a haber otros que se facilitan y por lo tanto va a haber más empleo en esas áreas. Eh, pero al final la inteligencia artificial responsable no es solo, volviendo al tema de hoy, cómo la gobernamos desde arriba, sino también cómo yo puedo ser responsable ante esto, cómo me informo, cómo me mantengo al día, cómo experimento, cómo prototipo cosas, si eventualmente voy a ser emprendedor o si voy a ser más bien un hiper trabajador en una organización o un hiper empleado público, ¿verdad? Creo que va más como por esa línea. Muy bien. Bueno, creo que el tema de empleo igual es algo que vamos a seguir tocando en próximos episodios. El Sí. tema de gobernanza, que fue con el que empezamos hoy, sin lugar a dudas van a seguir siendo temas recurrentes en este espacio. Y más bien, tal vez ya para ir cerrando, pues recuerden si ustedes quieren hacernos preguntas o solicitarnos que toquemos un tema, pues pueden hacérnoslo saber. Siempre agradecemos los comentarios en las publicaciones de los episodios para que reporten sintonía también, para que nos califiquen por ahí. Así que bueno, pues Jaime y Alejandro, muchísimas gracias
otro episodio más de IA al día, y a quienes nos escucharon, pues sí, ojalá que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido, que les hayan quedado inclusive preguntas a nivel personal, ¿verdad? Cuando hablábamos de qué sienten ustedes de que los modelos utilicen el contenido que ustedes están compartiendo en plataformas, creo que es una pregunta que pueden llevarse para la casa, digámoslo así. La gente que comparte más de lo que compartimos la mayoría, Exacto. ¿verdad? Sí. Exactamente. Hay Pero bueno, contenido, ujú, contenido. exactamente. Muchísimas gracias. Hasta acá llegamos en este episodio y nos escuchamos pronto.